El debate sobre derechos humanos no es nuevo. Y tampoco es novedad aquel pensamiento de revivir a un dictador para consensuar la paz. Ironía en su máxima expresión es pedir a un difunto criminal erradicar el crimen. El momento de alteración que vive el país a causa de un sistema de seguridad que no proporciona calma ocasiona un caos interno que se evidencia en aseveraciones como la del senador Carlos Núñez, que su única solución a un problema real es resucitar a un difunto dictador. Si en la resurrección de los muertos encontrásemos la solución, podría plantearse al menos traer a la vida a quien no utilice métodos de tortura por el bien de los derechos humanos. Y hablando como legislador nuevamente, presidente, pido por el bien del Paraguay que hagamos causa común. Si es posible, tenemos que quemarles vivos a esos asesinos cobardes en plaza pública. Creo que vamos a volver a traerle al general Stroessner. Lastimosamente ya no está más sobre la tierra. Señor Mario, pero no importa. Así únicamente creo que los paraguayos vamos a vivir otra vez en paz, tranquilidad. Vamos a dormir con las puertas y ventanas abiertas. Porque ahora que supuestamente derechos humanos, un policía ya no puede hacer su trabajo. Luego del atentado del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en el que murieron 8 militares, las cámaras de senadores y diputados se encargaron de desarrollar sus sesiones ordinarias y extraordinarias, esmerándose en encontrar culpables y señalar a adversarios políticos en vez de consensuar juntos lo que se podría plantear como solución ante la crisis. Lo que debió ser el momento oportuno para dialogar sobre en qué se está fallando en esta lucha contra la inseguridad y poder establecer nuevas formas de ofrecer a la ciudadanía cierta calma ante tanta incertidumbre, se convirtió en un coliseo donde cada quien tenía su caballo de guerra para tratar de derribar al otro. Nunca escuché que ningún gobierno de derecha haga apología a la lucha de clases. Solamente los gobiernos izquierdistas son los que hacen apología, y no todos ellos, porque hay una línea de la izquierda que es bastante objetiva y que sabe que de esta manera no vamos a conseguir el progreso. Pero ¿con qué estamos luchando? Vamos a identificar al enemigo. El enemigo se llama EPP. ¿A qué hace apología el EPP? A un modelo económico en el cual tenemos que matar a todos los ricos y que tenemos que repartir las tierras entre los pobres. ¿Cuánto tiempo puede durar un país si matamos a todos los factores productivos, a todos los empresarios, a todos los que ellos llaman de ricos, con los peores términos, de que tienen que ser sacrificados, de que tienen que ser quemados, de que tienen que ser colgados, y de que esa plata y de que ese territorio, en su mayoría, que son dueños de ellos gracias al cultivo de la soja, que todos ellos tienen que ser eliminados porque ellos son los culpables de que realmente haya pobreza en este país. La tortura a la que son sometidos los empleados por los empresarios. Y yo les pregunto a los colegas del EPP y a sus amigos, ¿cuál es el modelo económico que ustedes todo el día están haciendo apología? De la igualdad. ¿Y cómo vamos a ser iguales todos, señores? Solamente si hay oportunidades de trabajo y solamente si le dejamos a los empresarios que sigan trabajando y que sigan dando esa oportunidad de trabajo que ustedes los de izquierda no son capaces de dar. Porque muchos de ustedes no saben lo que es tener una empresa, no saben lo que es pagar impuestos, no saben lo que es tener que pagar salarios, no saben de ninguna de esas cosas, con las cuales muchos de nosotros que hoy nos toca desempeñar una labor política, sabemos. Y sabemos también del sacrificio de muchos empresarios a los cuales ustedes totalmente descalifican. Y esos empresarios sí quieren terminar con el EPP con las mismas ganas con que yo tengo. Y no nos pueden mentir de que ustedes tienen simpatía por muchos de ellos, por más de que hoy no les convenga parecer así. Y yo hoy no quiero cuestionar
Yo sí quiero decir que el principal enemigo que tenemos es el EPP. Y que el EPP procede de la izquierda. Y que tiene vínculos con políticos. Y que eso lo vamos a ir demostrando. No solamente con fotos. Vamos a ir a documentos. Vamos a ir hasta Colombia y vamos a traer esos documentos. Esta lucha solamente está empezando. Porque creo que realmente estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la República. Pero también tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, presidente. Esto es sencillamente el desenlace de un terrorismo de Estado que se ha abrazado con un fervor nunca conocido desde la caída del régimen despótico del general Stroessner. Este terrorismo de Estado que tiene su brazo ejecutor y que encuentra o que encontraba aliados fervientes que alimentaban el espíritu de teñir de rojo la República del Paraguay y que lo lograron el sábado último. El Paraguay se ha teñido con la sangre de 8 militares y estamos de luto. Porque acá y muchas veces ha quedado en evidencia en esta misma Cámara de que hay alumnos sobresalientes de la dictadura. Mucha gente que hoy día desde el gobierno reivindica estos gobiernos totalitarios que han enlutado a nuestra región. Y no solamente en el Paraguay, no solamente en el Paraguay. Y hay que decirlo esto, porque varios de los referentes principales de este gobierno reivindican estos sistemas de gobierno y hablan y son nostálgicos de que vuelva la dictadura a nuestro país. Reivindican el terrorismo de Estado, el plan Cóndor, que tanto dolor ha traído, tanto dolor y tanto atraso a nuestro pueblo. Yo, en particular desde esta banca, insto a la ciudadanía paraguaya, a los demócratas de este pueblo, a la reserva moral de este país, a que estemos atentos. A niñas de agarrar de sorpresa, queridos compatriotas, porque la dictadura ando hoy la ñanenetawi. Hoy coape, hoy latente, hoy picando. Y en cualquier momento se va a fortalecer. La dictadura hoy ande aputebe, lo que reivindica el sistema totalitario de hoy la Paraguay. Han pasado 26 años, 27 años de la caída del dictador más sanguinario de esta república. Pero ape hoy la alumnos fuera. Ape hoy la alumnos fuera. Jaupea wino será oñe haisha. Y quieren sembrar el miedo en esta república. Anilla que y compatriotas, salgamos a las calles, salgamos en las plazas y exijamos que haya democracia verdadera en este país. Basta de la reivindicación estronista que le costó vidas a muchos compatriotas, con quienes febreristas, socialistas, anarquistas, colorados de bien, colorados democráticos y liberales democráticos, digo por herencia, no por experiencia personal, se han conocido en la cárcel, en la tortura, en el exilio. Basta de esa reivindicación estronista para decir de que la solución al combate a un grupo criminal como el EPP tiene que ver con las ideas de izquierda o con las ideas del socialismo. Nada más falso y propagandístico para ocultar su negligencia y su inoperancia. Una falta de respeto. Un ministro del Interior mostrando fotos del Facebook como parte del trabajo de inteligencia. Nosotros no tenemos que tener memoria corta y tenemos que decir las cosas como son. Esta es una cuestión ideológica y es una cuestión que nació de la izquierda y es cuestión de recordarnos nada más. ¿O es que vamos a olvidar nosotros del partido Patria Libre?
Vamos a olvidarnos de quiénes eran sus integrantes. Vamos a olvidarnos que de ese partido salieron los secuestradores. Vamos a olvidarnos que actores políticos de ese partido fueron a fundar después otro movimiento como el PEMAS y permanecieron en la arena política. Vamos a dejar en el olvido cuando referentes como Camilo Suárez iban a defender a esos secuestradores en los juicios orales y escupían a los fiscales. Tenemos que olvidarnos de eso. ¿Cómo surgieron estas personas? Fueron adoctrinados por un sector de la iglesia. Sectores que hoy critican, como el obispo Monseñor, como el obispo Melanio Medina. Y yo quiero que por favor una foto de archivo. Que tenemos que decir las cosas como son, presidente. Por favor, ahí en compañía de Osmar Martínez. Vamos a olvidarnos de esto. Y hoy leemos en el diario, él quiere dar cátedra de seguridad y decirnos qué tenemos que hacer. Cuando él y Fernando Lugo adoctrinaron a estos asesinos en su momento. Con nosotros dormía la víbora porque nada más y nada menos estaba en la iglesia. Y nosotros salíamos a rezar con él. Pero qué pena que no tenemos, por lo visto que de repente nos hace falta tomar, no sé, núcleo SMP para poder acordarnos de todo lo que pasamos. Pero por favor, me van a disculpar acá gente de la izquierda que están, pero yo también hago mías las palabras del diputado Oscar Tuma, porque, no, y disculpe que la tenga que mencionar, pero aquí vamos a sacarnos la careta y vamos a decir, y si algún compañero no está asistiendo acá, porque se le puede aludir, y bueno, si se toma por aludido es porque hay algo ahí detrás de eso. Yo no me voy a tomar nunca por aludida, pero voy a estar en la sesión, poniendo la cara y diciendo lo que uno es. Desde el planteamiento de resucitarlo a Stroessner hasta apuntar a un sector político como creador de estos grupos criminales, la lucha contra el EPP quedó en tregua para empezar a luchar entre políticos. Muchas felicidades, mi general. Se conoce como estronismo al sistema político que gobernó al Paraguay durante 35 años, de 1954 a 1989, tiempo que duró la presidencia de Alfredo Stroessner, el dictador que concentró en su figura el poder absoluto con instituciones democráticas de fachada, como el Congreso, y las elecciones presidenciales, una gran farsa en donde el resultado estaba puesto siempre. Cierto, yo estuve muchos años, pero votado por el pueblo y no por exigencia mía, pues veníamos con mucha suerte a hacer gobiernos buenos. Stroessner se apoyó en las fuerzas militares y en el Partido Colorado para crear y sostener una hegemonía política sin precedentes. Para acceder a cargos públicos, a favores políticos y para no levantar sospechas, era necesario afiliarse al Partido Colorado. Varios cargos estaban monopolizados por el partido de gobierno. Los docentes, policías, enfermeros eran en general colorados. La decisión política no era libre. Lo que hoy se denuncia como una práctica clientelista y avergonzante, en tiempos de Stroessner era una ley no escrita. Si querías trabajar en el sector público, tenías que ser colorado y además leal al dictador. El estronismo también creó un enorme sistema de control, espionaje y delación. La actividad obligatoria para policías también incorporó a miles de civiles, los llamados piragüés, personas que contaban incluso con un carnet identificatorio y que se encargaban de avisar a las autoridades cualquier actividad sospechosa que notaran en su entorno, barrio, lugar de trabajo, universidad, parroquia. En todas partes había un piragüé. La función no distinguía clases sociales ni formación. Tampoco siempre fue voluntaria.
El sistema de control fue ideado y perfeccionado por Edgar Elinsfrán, un influyente político del estronismo, y por Ramón Duarte Vera. Las informaciones llovían en las comisarías y se traducían luego en persecuciones, torturas, destierro y muerte. Las investigaciones de la Comisión Verdad y Justicia, dadas a conocer en el informe Anibejanua Oiko, indican que se produjeron 19.862 detenciones por orden superior, sin ninguna garantía constitucional ni de debido proceso. Además, ser detenido por el régimen significaba ser torturado, humillado y tratado de manera denigrante. Las detenciones forzosas e ilegales también están vinculadas a crímenes aún más atroces que el estronismo cometió, como las 59 ejecuciones de personas. También cargan Stroessner, su régimen y sus leales con 336 desaparecidos y 3.470 exiliados. El estronismo sostiene como principal bandera las obras construidas durante los 35 años que duró la dictadura. El país durante el régimen cambió de aspecto, con rutas construidas en exclusiva por colaboradores y cercanos al dictador, y por la gran represa de Itaipú, sin lugar a dudas la empresa más importante llevada a cabo, a la que sin embargo se le observa el grave error de haber dejado el mayor lucro del lado brasileño, inequidad que hasta hoy no ha sido subsanada. La construcción de la represa de Itaipú no fue acompañada de un régimen industrial como era el plan original. Tampoco se hicieron esfuerzos para la utilización del 50% de la energía que le correspondía al Paraguay, situación que benefició al Brasil, sobre todo al desarrollo industrial paulista. Teníamos la más grande hidroeléctrica del mundo, sin embargo, no teníamos cómo utilizar provechosamente la electricidad. La economía estronista estable permitió una gran red de corrupción. Las obras no eran en general licitadas y hasta con las divisas realizaron grandes maniobras de evasión, que instauraron en el país un esquema de deshonestidad que hasta hoy se nota en la empresa pública. El economista Luis Rojas señala que durante el estronismo, la deuda pública creció de unos 10 millones de dólares en 1954 a casi 2.500 millones en 1989, sin contar las deudas asumidas en Itaipú y Yacyretá, otras de las herencias que los nostálgicos del régimen no suelen recordar. Al finalizar la dictadura y ya con datos más reales desde que comenzó el proceso democrático, se ha podido juzgar y poner a la luz el postulado estronista del progreso. Dice el economista inglés Andrew Nixon, especialista en estudios latinoamericanos: al inicio de la transición a la democracia, los indicadores de acceso a la salud primaria, educación básica, servicios de agua, conexiones eléctricas y líneas de telefonía fija se hallaban entre los más bajos de toda América. Indudablemente, durante los 35 años del gobierno de Stroessner, se construyeron obras, rutas y grandes edificios. Pero mirando las facilidades que tenía el régimen, el apoyo incondicional de los grandes centros de financiación, las obras no fueron suficientes. Tampoco se diseñaron las líneas a seguir en el tiempo para el desarrollo del Paraguay. Los últimos sucesos ocurridos en el país relacionados con la seguridad abrieron un amplio debate sobre los derechos humanos. Por un lado, los que afirman que los organismos solo aparecen para velar por los derechos de los criminales, y por otro, los que señalan que los derechos humanos son inexistentes para las víctimas de delitos. En diciembre de 1948,
Paraguay formó parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La frase «todos los seres humanos son sujetos de derecho» continúa viajando en el tiempo, pero al parecer muchos representantes del pueblo no lograron comprender muy bien de qué se trata. El país también está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en 1989 fue ratificada como primera ley de la transición hacia la democracia. Durante el estronismo, el Paraguay se hallaba al margen de la protección de los derechos humanos. Torturas, desapariciones, personas encarceladas por profesar una ideología diferente a la del gobierno formaban parte del legajo cotidiano de la gestión de Alfredo Stroessner. No obstante, llama poderosamente la atención que en 1986 se haya ratificado la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Paraguay siempre se encontró en el limbo en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que desde el ingreso de la era democrática se produjo una reducción en los casos de violación de derechos humanos, el país sigue teniendo una importante deuda con los sectores más vulnerables. Los indígenas de las comunidades Yaque Ayá, Saboyamaya y Yamoc Hasek fueron perjudicados por el Estado, y en su momento sus tierras ancestrales les fueron arrebatadas. También los casos de campesinos encarcelados sin haber sido sometidos a un proceso justo o por falta de pruebas contundentes. Casos como estos aparecen esporádicamente, y en la actualidad Paraguay dejó de tener una cartera estatal que esté abocada a los derechos humanos. Tras el primer año de conducción de Horacio Cartes, se resolvió la eliminación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante estas circunstancias, se hace urgente responder con políticas concretas en derechos humanos. Su escasa presencia evidencia que no forma parte de la prioridad del gobierno de turno. Paraguay necesita acciones antes que discursos.